Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por continuar en Sin embargo al aire. Mi nombre es Blanca Juárez y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a usted, yo y otros como yo. El día de hoy, en este episodio, vamos a hablar de un tema súper importante y para que podamos darle una dimensión a esto, les voy a dar una cifra. De acuerdo con la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, del 70% de los divorcios, en el 70% de los divorcios, los papás no dan pensión para sus hijos y sus hijas. Es decir, de cada 10 separaciones o divorcios, 7 papás no están dando el dinero que les corresponde para que sus hijas y sus hijos se puedan alimentar, puedan ir a la escuela, se puedan vestir, si necesitan, pues quizá medicamentos. No están dando esta pensión solamente de cada 10. 3 hombres sí lo están cumpliendo, 7 no. Vamos a hablar sobre todo este problema, qué hacer, cuáles son los derechos de hombres, mujeres, de las familias, pero sobre todo de los derechos de la infancia. Vamos a una pausa y regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotras y con nosotros. Le agradezco mucho a todas las personas que continúan aquí en el chat o que están viéndonos en esta transmisión. No se olviden de dejar su like y también de compartir la transmisión de este programa en vivo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están dejando sus mensajes. Gracias, Yamile Barrera, a Francisco Cervantes, a Ariel Hernández, a Gavino. Muchas gracias por todos estos mensajes. Pues sí, como les decía, es una cifra tremenda, ¿no les parece? De cada 10 divorcios o separaciones, solamente 7 padres están cumpliendo con su obligación de dar la pensión alimenticia. Verdaderamente que estamos hablando de un grave problema y a lo mejor esta cifra puede ayudarnos a dimensionarla de cierta forma. Por ello, por justamente que era un problema muy grave, en 2023, el 22 de marzo, para ser más específicas, el 22 de marzo de 2023, el Congreso finalmente aprobó una ley que se llamó Ley Sabina. Esta ley reformó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar el cumplimiento de esta pensión alimenticia. Y el punto medular, uno de los puntos importantes, porque la verdad es que esta reforma abarca muchísimos temas, son varias las medidas que contempla, y una de esas medidas súper importante es que ordena la creación de un registro nacional de obligaciones alimentarias, el cual concentra pues la información de las personas deudoras. En aquel momento, cuando se aprobó esta reforma, la entonces presidenta de la Comisión de Justicia, la ministra en retiro y que fue también la primera mujer secretaria de Gobernación en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, dijo que el dictamen respondía a la obligación del Estado mexicano de garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias de niñas y de adolescentes. Además, pues esto fue lo que señaló en ese momento la ministra en retiro, fue lo que dijo, fue un debate muy importante en ese momento, pero que afortunadamente la ley pues se aprobó por unanimidad, no hubo quien pusiera un pero. Afortunadamente sabemos que es un problema que no se puede
no se puede ocultar. Seguramente algunos de ustedes conocen muchos de estos casos. Además, pues bueno, a partir de entonces, desde 2023, que ya se aprobó esta ley, han comenzado algunos cambios. Faltan todavía muchísimos, son varias medidas y como les decía, esta ley se llama Ley Sabina. ¿Y por qué se llama así? Es en honor a una nena, a Sabina, quien pues desafortunadamente también era en ese momento víctima, como miles de niñas y niños más, pues que no les estaban siendo garantizado su derecho a recibir una pensión alimenticia, ya que una vez que sus papás se habían separado. Entonces, pues esto que estaba pasando, pues a partir de eso, Diana Luz Vázquez, la mamá de esta nena, la mamá de Sabina, comenzó una lucha para exigir que se le respetara este derecho no a ella, sino a su hija. La lucha en realidad porque se cumplan estas responsabilidades es pues por las infancias. Desde 2021 comenzó esta lucha y pues bueno, acompañada por otras madres, por activistas, por abogadas que acompañaron este movimiento, entregaron el 25 de noviembre de ese año, de 2021, el 25 de noviembre, que además recordemos es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, entregaron al Congreso, a la Cámara de Diputados, toda una serie de propuestas de reformas legislativas y que a esto se le llamó, a toda esta reforma, esta iniciativa se le llamó Ley Sabina y ahí entre esas propuestas pues estaba el Registro Nacional de Deudores. Finalmente tuvo un largo proceso legislativo, como pues sabemos, como van tardando también a veces en algunos casos estos procesos, y desde esto ocurrió en 2021 cuando ella, acompañada de otras activistas, entregaron esta propuesta y en 2023 finalmente se aprobó. Pero pues bueno, al final, como les decía, no ha dejado ella de luchar, porque no es un derecho que haya sido garantizado. Además, a partir de esta ley, si bien se crea, como les mencionaba, un registro nacional de obligaciones alimentarias, así es como se llama este mecanismo, Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, pues a partir de que está esto, lo que sigue es que en cada estado también vayan aprobando las leyes, vayan reformando en cada uno de los congresos, pues sus leyes para también crear también ahí los registros para adecuar las leyes, las medidas. Por ejemplo, una muy importante de las medidas que señala esta Ley Sabina es que en el caso de aquellos hombres que no estén pues atendiendo esta responsabilidad de estar pagando la pensión de sus hijas y de sus hijos, pues no pueden contender a algún cargo algún cargo político. Y de hecho, esto pues ya pasó. En 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le anuló la candidatura a Luis Alberto Carballo Gutiérrez, quien había sido ya electo para ser candidato, ya lo habían elegido en el Partido del Trabajo para que contendiera por una diputación federal, pero pues al ser un deudor alimentario que no estaba cumpliendo con su obligación de pagar la pensión de su hija, de su hijo, pues entonces no pudo seguir avanzando en esa candidatura. Y pues no sé ustedes qué piensen, cuéntenme aquí en los comentarios, pero pues cómo una persona puede estar pidiendo el voto y luego representando a una población, a un distrito electoral en el Congreso Federal, participando en los debates, legislando, votando por los asuntos importantes de todo el país, cuando por otro lado no está atendiendo una obligación básica que es hacerse cargo de sus hijos o de sus hijas. Muchísimas gracias a todas las personas que están llegando. Muchas gracias a Dr. Master of Puppets,
a Pilar Hernández. Gracias, Roberto Becerra. Rosana. Nos pregunta Rosana que las ubicaciones de las tiendas del bienestar en Puebla. Sí, estamos justamente, fíjese, Rosana, que estamos trabajando en ese tema para poderles traer toda la información. En un momentito de entrada le busco acá cuál es, dónde hay una en Puebla. Quedamos menos. Dice quedamos menos que el matrimonio es el único camino para llegar al divorcio. Pues no sé. Mira, el otro día acá nos pidieron una felicitación de un matrimonio que llevaba como 52 años. Así que, pues hay de todo. Muchas gracias a Roberto Becerra, a Eric, a Quedamos Menos, por supuesto. Gracias, Rodolfo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y qué raro verte sin la coronita, Rodolfo. No estoy de insidiosa, solamente qué raro verte sin la coronita. Saludos, Eluan. ¿Cómo estás? Saludos, muchas gracias a todas las personas. Un abrazo a Eluan. Y como les decía, a ver, cuéntenme también aquí en los comentarios. Me dice Dr. Master of Popes, el Sergio Mayer era deudor alimenticio. Pues mira, si le hubiera tocado entonces esa ley, y precisamente por eso es súper importante que pues vayamos garantizando. Creo que en otros espacios hemos comentado que al menos de mi parte no vería como la mejor opción todo el tema de la punitibilidad, y a veces es absurdo que en una ley nos tengan que decir cosas tan básicas como tienes que dar dinero para que tu hija o tu hijo coma, tan básico como eso. Pero pues ante eso tan absurdo de que no están cumpliendo con eso, pues bueno, lo que queda es reformar las leyes y proteger a las infancias. Como les decía, esto se trata, esta ley, de la protección de las niñas, niños y adolescentes que pues necesitan estar, pues necesitan el sustento del día a día. Ahora, ¿qué otras cosas contempla la ley Sabina? También, además de que imposibilita a las personas, a quienes tengan un adeudo por pensión, les imposibilita a que puedan acceder a una candidatura y a un cargo popular. También estarían contemplados que tienen que estar en el buró de crédito. Fíjense, ahí también tendrían que estar. Por lo tanto, pues si necesitan pedir un préstamo, si necesitan comprobar de alguna manera sus finanzas, pues estarían en el buró de crédito, pues porque sí, en realidad están teniendo una deuda, no están pagando una de sus principales responsabilidades, que es con sus hijas y con sus hijos. Tampoco podrían acceder al trámite del pasaporte. Y tampoco podrían, eso es tener un pasaporte, así que si necesitan salir del país, pues no podrían hacerlo, ya que estarían en este registro. También se activaría una alerta en el registro civil cuando quieran casarse. Y como ven esto, el final son de las medidas que van tomándose para poder pues hacer que los deudores cumplan. En el caso de esto del registro civil y que no puedan casarse, pues porque ha habido muchísimos casos en los que quizá incluso su nueva pareja no sepa que no está no está pagando, no se está haciendo responsable de sus hijos, sus hijas, y entonces pues ya ahí cabrá en la decisión de alguien más si quiere unirse a un deudor alimentario. Estos son partes esto es algo de lo que de lo que se ha podido pues lograr a partir de 2023. Todavía falta muchísimo para que podamos llegar a los derechos
a que se cumplan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Como les comentaba, esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2023, después de que pasó todo un proceso primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Parte de lo que reforma esta ley llamada Sabina, reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues reforma el artículo 103, por ejemplo, y señala que los derechos alimentarios de las niñas, niños y adolescentes tienen que comprender la satisfacción de la alimentación, de la nutrición, el vestido, la habitación, la recreación, la atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, también los gastos derivados de la educación y su formación. Y pues si es el caso de menores con algún tipo de discapacidad o que tienen declarado algún estado, alguna condición por la que necesiten rehabilitación, pues en esta pensión se tiene que contemplar todo esto. Y en este caso quizá uno de los asuntos que más podríamos recordar es el de el exministro Góngora Pimentel en 2013. Sí, seguramente ustedes lo recuerdan, quien no se hizo cargo de su hijo, primero de dos de sus hijos que además tienen autismo, y verdaderamente les estaba regateando el dinero para su manutención. Y calculaba como, bueno, en un año van a utilizar una playera, entonces como 40 pesos para una playera porque se la desgasta en un año, entonces así les hacía el conteo. Y luego, unos 2 años después de ese caso, nuevamente hubo otra mujer también que le exigió también la pensión alimenticia para el hijo que habían procreado ambos. Un ministro, además de esa vieja corte, con unos grandes privilegios, con salarios enormes, con que les pagaban todo, hasta el teléfono, el chofer y demás, y él le estaba regateando el dinero a sus 2 hijos, además sus hijos con una discapacidad, en el caso de 2 de ellos, con un autismo en uno de los espectros pues que son más graves. Muchísimas gracias, Romy. Mira, ya anda dejando aquí su like. Gracias, haciéndose presente. Gabino Navarro Holguín dice, piensan los padres responsables, y lo pone entre comillas, que con 500 pesotes al mes alcanza hasta para llevar al crío al cine con todo y palomitas. Sí. Y hay muchísimas tácticas que están implementando algunos de ellos. Lo que hacen es no reportar un salario mensual o como si no estuvieran trabajando para que no los embarguen, entonces no tengan que pagar esto que es una responsabilidad. Dice Master of Puppets que se apareció el fantasma del niño sin embargo. No, es un nene muy bonito. Los jueces condenan cantidades risibles de pensión, dice mi misma. Cuesta mucho tiempo y dinero demandar la pensión de tal manera que dejas el caso y te pones a trabajar. Sí, es el caso, al final la decisión que muchas mujeres terminan tomando, porque sí ha sido muy difícil todo este camino para avanzar en que se haga justicia a las niñas, niños y adolescentes que son de nuevo para ellas y ellos, es para quien se está pidiendo este beneficio. Ahora, como les comentaba, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias pues ya fue aprobado, sin embargo, pues falta todavía que se avance en todos los estados para que se logre. En la Ciudad de México también ya
pues la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó una lista de deudores alimentarios para la Ciudad de México. Esto lo hizo el 13 de junio pasado, hace casi un mes. Y esto lo dijo hace casi un mes. La lista de deudores alimentarios además dijo que es la lucha de miles de mujeres. Desde 2021 también recordó que colectivos feministas empezaron a exigir la implementación de esta medida. Así que, pues, si bien en la Ciudad de México ya se encuentra, ya está funcionando, y les voy a pasar a mis compañeras. Aquí lo pueden tener. En un momentito les vamos a pasar esta página de los deudores alimentarios morosos de la Ciudad de México. Pero vamos a recordar también lo que dijo la senadora Giovanna Bañuelos del PT, quien afirmó que si los padres hicieran caso de los hijos, no se estaría discutiendo la ley Sabina. Esto fue en 2023, cuando en la Cámara de Senadores se debatió el derecho de los menores a la alimentación. Vamos a escucharla y regresamos. Ese nivel de irresponsabilidad en algunos hombres en nuestro país, no en todos, no tendríamos necesidad de estar legislando al respecto. No tendría necesidad los gobiernos federales, estatales y municipales de crear programas de madres solteras, pues si los hijos no se conciben solos. Entonces, como hay y está acreditado, según datos oficiales, una grave omisión, pues tenemos que legislar, y lo celebro. El derecho a los alimentos tiene como propósito satisfacer las necesidades alimenticias de las personas, pero involucra también proporcionar lo necesario para la salud, la vivienda y el vestido. Este derecho tiene su origen en el principio de solidaridad familiar, mismo que nace de los vínculos de tipo sanguíneo o afectivos y que se manifiesta a través de la asistencia y ayuda mutua entre las personas que conforman ese núcleo familiar o afectivo. En el caso específico de las niñas, niños y adolescentes, el derecho a los alimentos también incluye otorgar lo necesario para que estos continúen sus estudios y sano esparcimiento para su desarrollo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los alimentos se definen como el derecho de las personas derivado de su estado de apremiante necesidad para obtener de los miembros de la familia aquello que requieren para sobrevivir y desarrollarse con dignidad y calidad de vida, de tal suerte que el tema de pensiones alimenticias reviste una crucial importancia, pues sin ella se deja en desamparo a la niñez, a nuestra niñez. Pese a que en la actualidad existen diversas normas que buscan garantizar su cumplimiento, en la realidad no se ha logrado de manera integral, con lo cual se deja desprotegido a uno de los sectores poblacionales más vulnerables en nuestro país. 7 de cada 10 madres solteras. Y pues miren, ya tenemos aquí a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Diana Luz Vázquez Ruiz y es la principal impulsora de esta ley Sabina. Ella es la mamá de Sabina y quien pues desde hace varios años comenzó esta lucha para que tanto ella como otras mamás, pero como les decía, principalmente otras infancias en México, tengan garantizado el derecho a esta pensión. Muchísimas gracias por estar aquí, Diana. Muchas gracias a ti por la invitación para hablar de esta agenda que es muy necesaria y que además pues ha sido tremendamente machista todo el contexto mexicano, donde se culpa a las mamás mal llamadas solteras. Nosotras nos renombramos como mamás autónomas por justo ser mamás, ¿no? Es nuestra culpa por elegir mal y bueno, en este camino de lucha hemos logrado
pues victorias importantes, que el camino todavía es sinuoso, hay muchas resistencias, pero vamos avanzando con el Registro Nacional de Deudores Alimentarios y con la apertura, sobre todo en Ciudad de México, de este padrón, donde se puede ver con nombre y apellido a las personas, que en su mayoría son hombres, que adeudan la pensión alimenticia. Ok, sí, justo creo que son un montón de temas que vamos a tocar y que creo que tienen muchas dudas y hay algo que siempre sale. Las mujeres también adeudan. Vamos a tocar ese tema más adelante. Comencemos rápidamente, si te parece, que nos cuentes a grandes rasgos qué es lo que abarca la Ley Sabina. Bueno, la Ley Sabina es un movimiento que surge en 2021 en Oaxaca, que es el lugar de donde soy, donde también nació Sabina, y donde iniciamos esta lucha exhibiendo a hombres que no pagan la pensión alimenticia en tendederos, literal, como en donde colgamos la ropa y solamente llegamos a colgar pues los pósters con los rostros de estos hombres, su nombre, apellido y en su caso sus números de expediente. Entonces, esta lucha generó un movimiento nacional donde nos convertimos en un Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, donde mamás autónomas, en la medida de sus posibilidades, se fueron organizando en sus estados y haciendo tendederos. Tan es así que, bueno, el Día del Padre, en Navidad, el Día de Reyes Magos o Reinas Magas también, hacemos tendederos durante todo el año. Y esto llevó a generar una propuesta de ley que, si bien ya existía en torno a una creación de un registro, no como tal, en torno a que fuera público, que fuera visible, y eso sí lo logramos. Nosotras, hay que decirlo tajantemente, además de meter lineamientos y propuestas legislativas de avanzada, como por ejemplo que no haya cambios de guarda y custodia cuando se antecede la pensión alimenticia, que es la antesala a la violencia vicaria, porque ¿qué es lo que hace un señor cuando nosotras le demandamos la pensión? Inmediatamente te pide el cambio de guarda y custodia. Por eso es que muchas mamás dicen, pues ¿para qué le pido la pensión si me va a quitar a mis hijos? Y muchas mamás con este miedo es que no los demandan. Entonces, lo que estamos nosotras ahora proponiendo a nivel federal, que en algunas entidades se ha logrado, es que no haya estos cambios de guarda y custodia. También hemos logrado, por ejemplo, en Oaxaca, el costo del examen de ADN para comprobar la paternidad, que siempre recae en nosotras. La mujer tiene que comprobar que el señor es el papá, ¿no? Y pues un examen de ADN está por lo menos aquí en Ciudad de México en 20,000 pesos. En otros estados, Baja California 9,000, Yucatán de 9 a 10, es decir, varía, no hay un parámetro ni siquiera para este tamiz. En Oaxaca hicimos que fuera gratuito. A ninguna mamá se le cobra la prueba de paternidad y eso tendría que ser en todo el país. Y que en todo caso el Estado le cobre al deudor, le cobre a estos señores su abandono, que haya una reparación del daño también integral de lo que estos señores generan, porque quiero decirte que por lo menos una tercera parte de las maternidades en México son mamás que maternan en solitario. ¿Y eso qué implica? Implica, por supuesto, el triple desgaste de una mamá en la salud, el impacto que tienen nosotras, pero también económico, conduce a la precariedad de las mujeres. El 90% de las mamás que maternan en solitario están en pobreza o están a punto de estarlo, porque en ningún trabajo te contratan, porque no podemos cumplir las 8 horas seguidas, porque no hay todavía un sistema de cuidados integrado en este país que nos permita a nosotras poder dejar a nuestros hijos e hijas para ir a trabajar. Entonces, hay mucho por hacer todavía, que este sistema de cuidados, estas iniciativas que se están proponiendo y que se están gestando a partir de la llegada de la nueva secretaria y de este renombre también de Secretaría de las Mujeres a nivel nacional, que esta fuerza pues también se tiene que traducir en un sistema de cuidados, pero repensar este sistema no solamente para personas que cuidan a otras personas adultas mayores, sino hablar también de las personas cuidadoras en torno a un signo igual de justicia, y es hablar de pensión alimenticia. Sí, y esto que mencionas sobre la falta del Sistema Nacional de Cuidados y de cómo recae completamente de por sí en las mamás. Y en el caso de las mamás autónomas, de aquellas mamás que se han separado y cuyos padres no están asumiendo sus tareas ni de cuidado, sus responsabilidades de cuidado y de aportar la parte económica que les corresponde, lo vemos ahorita muy marcado, por ejemplo, en la época vacacional, ¿no? Claro. Entre semana, pues las mamás se pueden ir a trabajar mientras las niñas y los niños están en la escuela, pero ahorita estos días, para las mamás que no tienen el apoyo... No, es terrible, si no tienes una red de cuidados. Exactamente, y terminan, si están sus mamás, las abuelas están cerca, pues ellas los pueden apoyar, pero si no ese es el caso,
pues tienen que andar buscando cómo le hacen, si y a eso dónde implica van, también poner en riesgo a las infancias. Totalmente. Recordemos que somos el país número 1 en abuso sexual infantil. Exactamente. Entonces, creo que estos pendientes que tenemos en la agenda, el 90% de los casos de emisión de sentencias de una pensión alimenticia, pues las mamás terminan desertando porque implica costos económicos. ¿Cómo pagas un abogado o abogada con un salario precario? En el mejor o el mayor de los casos de quienes logran tenerlo, pero imagínate sin un salario donde este señor también a veces te deja en la calle, te quita la casa, te deja a los hijos y a las hijas, te violenta emocionalmente, te amenaza, en unos casos golpea también. Entonces, estas condiciones de vulnerabilidad en las que colocan los abandónicos a las mujeres tiene que replantearse y sobre todo trasladarse a sentencias, que los cuidados tengan precio y valor. ¿Y a qué me refiero a que tengan precio? Pues claro que no debemos estar maternando en nombre del amor porque son nuestros hijos. Lavar la ropa cuesta, lavar los trastes cuesta, tiempo, dinero, esfuerzo. Si no lo hiciéramos las madres, ¿cuánto te cuesta alguien por pagarlo? Si el señor no paterna y no hace cuidados, pues entonces que pague lo que costaría que una persona realice esos trabajos para que las mamás puedan en diversas situaciones pues lograr tener un espacio de autocuidado, pero también en otras situaciones hasta poder pagar cuidados, que lamentablemente recaerían en otras mujeres, pero no es lo mismo hablar de trabajos de cuidados remunerados a no remunerados. Entonces creo que la agenda en torno a la aplicación de la justicia al Poder Judicial, ahora en esta renovación debía tener una perspectiva de género y una perspectiva de infancias. Se tiene que contabilizar el trabajo de cuidados, el valor económico que esto significa. En Argentina lo están haciendo, hicieron un índice de crianza, compañeras feministas que están proponiendo que se apruebe en el Congreso, porque hoy, ¿quién pone una sentencia? Pues el juez o la jueza a su criterio. Y si el señor se declara insolvente, ay, no tengo, o a ver, compruébame ingresos, porque muchos pues cambian de domicilio, cambian sus cuentas, y hacen toda una serie de parafernalias con tal de no pagar. Y lo logran. Entonces los jueces terminan poniendo sentencias risibles, 200, 300 pesos, 500. ¿Quién vive con eso? Entonces tiene que haber toda una estrategia integral en torno al Poder Judicial ahora que se renovó y también, por supuesto, en torno al Sistema Nacional de Cuidados. Diana, ¿cómo se comienza todo este proceso para pedir una pensión? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Ante qué instancia primero? ¿Cómo arranca todo este proceso? Primero yo diría, y le diría a todas las mujeres que me están escuchando y viendo a través de su espacio, que amablemente nos dan esta oportunidad, pues que primero pierdan el miedo, que estos señores acostumbran a manipular y a amenazar diciendo te voy a quitar a los hijos y a las hijas si me demandas, te voy a dejar en la calle. Entonces esos son tipos de violencia vicaria, que aunque no se ha consumado, cuando te amenace así el cucaracho, como decimos nosotras, estos señores, hay que ir a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público y no esperar a que consume el hecho, a que sustraiga a los hijos. Esta temporada de vacaciones, como bien comentas, se cometen muchas sustracciones de menores por parte de los papás, que no desean pagar la pensión alimenticia y que cometen violencia vicaria. Entonces, primero, no permitir ni tolerar estas amenazas, que los señores dejen de normalizar, que esto pueden estarlo diciendo y haciendo, es una forma de estar violentando a las mamás. Y también les diría que hay que informarnos de todo el proceso. Publicamos el año pasado un manual jurídico para mamás no abogadas que se llama Salvavidas para Madres Autónomas, editorial Grijalbo. Y este libro es un ABC, pasito a pasito, para todas las mamás, cómo demandar, cómo contratar a un abogado o abogada, cuáles son las red flags de un mal abogado. ¿A qué instancias van? ¿A un juzgado? ¿Tienen que ir a un registro civil? ¿Tienen que ir al DIF? ¿A dónde van primero? Primero, terminaría diciendo que este libro es un manual de muy fácil acceso con un lenguaje sencillo para todas las mujeres que desconozcan todo el proceso, que es amplio y que no nos va a dar tiempo a abordarlo todo, a que pues puedan conseguirlo. Repito, se llama Salvavidas para Madres Autónomas, editorial Grijalbo, y está en todas las presentaciones, audiolibro, formato impreso y formato digital. Y respecto a esta pregunta que me haces, ¿a dónde acudir? Lo inmediato es el juzgado familiar a interponer la demanda familiar. Pero también hay que decir que a la par tiene que ir acompañada de una denuncia penal, no dejar todo en el proceso civil familiar. Porque ya el abandono, no pagar la pensión alimenticia, es un delito que se castiga con cárcel, pero muchas mamás piensan que tienen que agotar el proceso civil. Sin embargo, sí pueden iniciar su proceso en el Ministerio Público por abandono y también
ahí pueden ustedes mostrar pruebas y evidencias de que el señor no paga la pensión. Y cuando se trata de sentencias que están incumpliendo, es mucho mejor que inmediatamente acudan al Ministerio Público a denunciar este incumplimiento, que no regresen otra vez al proceso civil, que además es muy largo, muy tardado, y que con solamente tener una medida provisional, no tienen que tener una sentencia, es decir, definitiva, con una medida provisional que haya dictado un juez, que eso es mucho más rápido, con esa medida y su incumplimiento, que el señor no haya acatado lo que tiene que pagar, pueden ir al Ministerio Público. Entonces, hay que hacer uso de las instituciones, hay que tener conocimiento de todo el proceso que implica la pensión, pero sobre todo estar muy pendientes cada una de los procesos, no confiar al 100% el caso en los abogados y abogadas, porque tienen infinidad de casos y están esperando muchas veces a ver cuándo les recordamos nuestro asunto. Y pues así no funciona, terminamos pagando cuotas por meses, por años, sin que tengamos una pensión y pues al final desistimos. Entonces, si no conocemos el proceso, difícilmente vamos a poder esperar una resolución rápida y efectiva. Hay que estar muy pendientes de cada uno de los litigios y sobre todo de no confiar al 100% del caso en las manos del abogado o abogada. Sí, algo de lo que señalas, muchísimas gracias, Lilian. Lilian K. nos escribe aquí, dice, yo mejor tuve que trabajar porque me firmó pensión, pero no cumplía y fue mejor no recibir nada de él siendo tan violento como era. Dice, y a causa de haber yo trabajado muy duro, ahora no puedo trabajar, solo trabajo trabajos ligeros sin esfuerzos físicos. Es parte de lo que señalabas, hay un desgaste en el caso de lo que nos está evidenciando Lilian, a quien le agradecemos muchísimo y lamentamos que esté viviendo todo esto, pues no solamente el desgaste económico, emocional, psicológico de tiempo, sino también un desgaste físico y que ahora a ella la ha dejado pues mermada de sus fuerzas para seguir produciendo algo que es básico para que pueda sostenerse no solo a ella, sino también a sus hijos. Pero Lilian puede ir al Ministerio Público y sobre todo si ya tenía un acuerdo firmado que no cumplió, denunciar este incumplimiento. Es un proceso largo y tardado, pero además hay un impacto en la salud que en este caso está siendo negativo para ella y sus quehaceres cotidianos. También puede solicitar una indemnización por todo ese daño. Son caminos jurídicos que tenemos que ir abriendo y que al final pues es quitarle la comodidad a este señor que seguramente va a estar pues a todo dar, quién sabe si haciendo más hijos o con otras familias y no haciéndose responsable mientras ella está padeciendo su salud. Entonces sí le diría a Lilian que vaya al Ministerio Público con ese recurso que le firmó el señor, ese acuerdo, y que denuncie el incumplimiento, que esto no es algo que venza aún con el paso de los años, es una medida irrenunciable porque es el derecho de las infancias y que hay que hacerlo. Sé que es desgastante, sé que es cansado, pero repito, vale mucho la pena quitarles la comodidad a estos señores, que les llegue su notificación y buscar abogadas o abogados con perspectiva de género que le den seguimiento. ¿Qué incluye la pensión? ¿Qué es lo que el juez tiene o la jueza tiene que tomar en cuenta para calcular la pensión? Se tiene que hablar de calidad de vida de la infancia, es decir, educación, salud, también estamos hablando de gastos de vivienda, donde vive el menor o la menor, y gastos de recreación. Esto es importante porque hemos también encontrado señores que dicen, ¿yo por qué voy a pagarle el cine si son gastos superfluos o que la mamá quiere que tenga otro nivel de vida o gastos extraescolares? Pues es la calidad de vida de la infancia y sobre todo si se comprueba que este señor pues tiene una calidad de vida que podría reproducir con su hijo e hija, porque estos señores también suele pasar que tienen una amplia calidad de vida, están en coches del año, usan carros pues también carísimos, ropa carísima, y resulta que le quieren dar 20 pesos a la criatura, ¿no? Entonces, cuando se comprueba eso, las redes sociales, lo que publican, también les diría a todas las mamás, que son evidencias de la calidad de vida del señor. Es decir, no puede declararse en el juzgado que no tiene dinero o que no trabaja cuando el señor está viajando, publica en sus redes sociales sus viajes, cómo se divierte. Entonces, son pruebas fehacientes de que hay una mala fe y que pueden llevar desde su teléfono al Ministerio Público como prueba de las redes sociales de estos señores. Te voy a preguntar esto para también ya avanzar en las siguientes preguntas y que es algo que constantemente están señalando y es también si, por una parte, qué derechos también tiene la persona que está dando una pensión. Muchas veces lo que piden o lo que exigen es a lo mejor como una fiscalización, una comprobación de que efectivamente el dinero que están dando es
para sus hijos o sus hijas. ¿Tienen algún derecho en ese sentido? Bueno, estos señores también son muy chistosos, quieren esta fiscalización casi ticket por ticket de lo que se gasta en las infancias. La verdad es que quedan a deber todo el tiempo porque los cuidados, como te dije, no son pagados. Entonces, afortunadamente en México esto no se le pide a las mamás, o sea, no, jurídicamente no es viable que estos señores estén pidiendo facturas. Lo que sí diría, para completar mucho esta parte de lo que nos decía Liliana, que nos está viendo respecto a su caso y que no quiero dejarlo pasar, es que estos señores que incumplan, hay que quitarles la comodidad, pero aprovechar la creación de este registro público de deudores alimentarios. Si está en la Ciudad de México, ustedes pueden entrar a la página del registro civil, descargar este listado y por lo menos que si la justicia no llega, que la vergüenza lo alcance, que todo el mundo sepa cómo se llama el señor, el adeudo que tiene y las infancias en abandono, porque luego sucede que es mucha más efectiva la presión de estar visible en un registro de deudores, que lo puede ver cualquier empresa, cualquier persona que quiera conocer detalles de un señor, si debe o no la pensión, puedes consultarlo para ver también si sales o no con él, tomas un café con un deudor alimentario. Entonces hay que subir a estos señores que no pagan la pensión y aprovechar la herramienta del registro. Antes de pasar al registro, quiero leerte también algunos mensajes que te están mandando. Te dice Lucy, bienvenida y gracias por luchar y lograr una ley Sabina, que la ley Sabina se haya logrado. Eso es lo que debemos hacer todas y todos en un frente común para hacer cambios sin miedo. Y hoy es el momento. Sí, lo logramos. Exactamente. Por acá había otro también que te están mandando muchos saludos y agradecimientos por esta lucha. Dice Teresa Egues, tengo 3 años con demanda de alimentos y es hora que aún no paga. Y ese es el porqué de que las mujeres pierden tiempo y dinero. Hay una pregunta aquí, dicen, una duda, ¿qué hay de los padres que no querían serlo? Un amigo da pensión y es buen padre, en él no cabe, sin embargo mi amiga, la madre del pequeño, me confesó que ella fue la única que quiso. Creo que aquí nos metemos como en un tema bastante amplio que al final tiene que ver con las decisiones, los cuerpos. Estas intenciones es que no quería, pero no te cuidaste, no usas protección, pues asume tu responsabilidad. Hayas querido o no hayas querido, aquí la criatura está, respira y come todos los días. Entonces se tiene que hacer responsable. Te digo, creo que quiero pasar como justo estas preguntas para que avancemos. Y recuerdo esta otra pregunta que me la trae también a colación Rodolfo Salas. ¿Esta ley también aplica para mujeres? Todas las leyes en este país aplican para hombres y mujeres. No hay una ley que esté específicamente hecha para nosotras, pero sí está pensada, por supuesto, en una situación histórica y social que tiene que ver con que más del 95%, 99% de quienes deben la pensión son hombres. Y en este registro también puede haber mujeres. Sí, hay mujeres en el registro, pero es el porcentaje ínfimo. Y hay que ver las condiciones de las mujeres que están en el registro. También diría que son distintas a las de los hombres, porque muchos hombres, agresores vicarios, que les quitan a los hijos y a las hijas a la mala, los sustraen con tal de no pagar la pensión, lo que hacen es después demandarles la pensión a la mamá porque la quieren ver precarizada, pobre, sin dinero, sin casa, y entonces entran muchas mujeres a este registro de deudores. Mujeres víctimas de violencia vicaria están en el registro de deudores como deudoras, justo porque sus agresores vicarios las colocan ahí. Ojo con eso. Ahora sí, ¿cómo funciona este registro? ¿Cuál es la autoridad encargada? Porque no son precisamente las mamás, las mujeres quienes entran y ponen ahí el nombre del señor. ¿Cuál es la autoridad encargada de ingresar los datos? Y cómo es un proceso que hay que irlo eficientando, sigue siendo largo todavía, burocrático, avanzamos, pero inicia primero con la demanda de pensión alimenticia de estos señores que no están cumpliendo una responsabilidad ante un juez familiar. Entonces, una vez que se lleva a cabo el proceso, ya sea por un incumplimiento de un acuerdo, como el caso de Liliana, que el señor le firmó y no le cumplió, el juez le da vista al deudor con la posibilidad de que también el señor se defienda y responda, y en dado caso que se compruebe y que el señor no tenga, pues justo cómo comprobar que efectivamente ha pagado o ha cumplido, el juez tiene que ordenar inmediatamente su alta en este registro de deudores alimentarios. Es vía un abogado o abogada que nos represente y que lleva nuestro caso ante el juzgado familiar, pero quien ordena la inscripción es directamente el juez o la jueza familiar
a las autoridades del registro civil. El registro civil meramente es operativo, es técnico, quien lleva, digamos, la dinámica administrativa, pero la orden tiene que ser emitida desde el juez o juzgado familiar. ¿Y qué es lo que implica, además, también que estén en ese registro, más allá de que lo que comentabas, por ejemplo, pues sí que otra pareja sepa que está ahí o por alguna cosa, o sea, temas sociales que implica? Bueno, en además 2023 que logramos que se aprobara el Registro Nacional de Deudores Alimentarios por parte del Senado, esta reforma, se logra también que quienes estén en este registro no tengan acceso a un pasaporte o se les limite su salida del país, se les retenga el pasaporte, ¿no? Que no puedan salir. Y también las licencias de manejo, que no tengan acceso a una licencia o se coarte este derecho de tránsito. Son pocas todavía las medidas restrictivas. En otros países, por ejemplo, España, Francia, lo que han hecho con estos deudores es no darles ninguna licencia, por ejemplo, de construcción, de emprendimiento. En tanto, tú no puedes estar pensando en un negocio si primero no cumples con tus hijos e hijas, ¿no? Por más quien diga lo contrario, hay que cumplir cosas muy básicas para poder entonces estar aspirando a otro tipo de situaciones, ¿no? En Argentina se ha propuesto también y se aprobó que no entren a los estadios de fútbol, que además es una comunidad pues muy, muy futbolera como la de México. En Nuevo León recientemente una diputada propuso, no se ha aprobado, pero que ningún deudor alimentario tenga acceso a un estadio de fútbol. Sería buenísimo que también en Ticketmaster los deudores no puedan comprar boletos y así irlos restringiendo en derechos para que estos señores al final pues obligarlos a pagar, porque voluntariamente pues difícilmente lo hacen. Sí, preguntan aquí algo que ya habías comentado, dice Jorge Alberto, en esta ley trata algo de la prueba de ADN de paternidad, ya lo señalabas, en el caso de Oaxaca ya lograron que sea el Estado quien asuma esta prueba, porque nos mencionabas que al menos en la Ciudad de México están 20,000 pesos y son las mujeres quienes tenían que asumir mitad cobra, la mitad se la cobra el juez a la mamá y los otros 10 al presunto padre. Pero si el señor dice que no tiene, quien está interesada en el acceso a la justicia, que es la mamá, termina pagando todo. Y también decir que, bueno, esto viene ya como parte de las reformas del nuevo Código Civil Familiar, pero que veo difícilmente que pueda aterrizarse o concretarse en todos los estados. No entró dentro de la reforma a la ley. Sí entra el que las madres ya no sean quienes tengan que cargar, ahora sí, con esta carga de la prueba. Pero el problema es implementarlo. El problema es implementarlo. Yo diría que más bien tienen que haber esfuerzos locales y de presupuestarios para lograr hacer estos laboratorios de ADN. Entonces, todavía no se aterriza en los estados. Y donde ya está, así también decir que somos un gran negocio las mamás para el Poder Judicial. Porque estas pruebas, como te comento, es el mismo tamiz. Y entonces, ¿por qué aquí cuesta 20,000 y en otros lados cuesta hasta 30,000 y en otros lados cuesta 6,000 y en otros estados pues ya es gratuita? Entonces, tendría que haber un estándar de precios, de costos, y en todo caso el Estado, después de que se realice la prueba, cobrarle al presunto padre, que mira, las mamás siempre sabemos quiénes son los papás de nuestros hijos, y en estos casos, cuando se compruebe esta paternidad, pues que el señor no solamente pague por estos costos, sino también pues haya una reparación de todo este daño. Cuando se niegan, se ocultan, no se les puede notificar y es un peregrinar para las mamás. Sí, nos dice el Pitcan, muchísimas gracias, dice, prueba de paternidad, pretextos no faltan para no cumplir. Exactamente, y son una serie de obstáculos que van encontrando. Si no es no es la prueba de paternidad, es no tengo dinero. Uno de los mecanismos también que han pues implementado es en el caso de que se declaran desempleados, por ejemplo, ¿no? Esto está buenísimo, qué bueno que lo tocas. Sí. Desempleados o renuncian a sus trabajos. O renuncian. En el caso de personas que se señalan sin empleo o que no son asalariados, que no es una empresa que les está pagando, que no un hay salario cómo mínimo. pagar, cómo comprobar ingresos, y también ya la Corte habló en el caso de pensionados. Entonces, háblanos de desempleados y de pensionados. En el caso de los de desempleados, hay que decir que tienen una obligación, porque los señores aún desempleados, sus criaturas comen todos los días, estando ellos desempleados o no. Entonces, se les tiene que imponer por lo menos un salario mínimo. Y eso no está a discusión, es un criterio que también ya se maneja desde la misma Corte, y en los juzgados se aplica, y bueno, pues va aumentando también este costo. Pero creo que también en los cuidados, los señores, si realmente quisieran paternar, pudieran colaborar, contribuir o hacerse responsables
de muchísimas formas. Entonces, me parece que eso es un criterio también bastante utilizado para no cumplir la obligación, para desentenderse. Y por otro lado, pues afortunadamente la Corte ahora emitió un criterio en relación a las afores, que quienes no tengan trabajo, justamente se declaren desempleados, pues se puede revisar su afore y de esa cantidad el 10% sería para cubrir este adeudo de pensión alimenticia. Me parece que se quedó corta la Corte en relación al porcentaje, pero bueno, vamos avanzando. Sí. Habría que buscar también, hoy en este país partimos del 15% del salario de cualquier deudor para pagar la pensión. Eso también es un porcentaje muy bajo, debíamos partir del 30% del salario de un deudor, y en otros países como Estados Unidos, cuando hay 2 o más hijos, 3, 4, se parte del 60% del salario. Entonces aquí estamos partiendo de un porcentaje ínfimo que tendría que mejorar, y ahí es donde entra también la labor de nuestras diputadas, que tendrían que estar gestionando que esto aumente. ¿Hasta cuánto llega el tope de porcentaje que se le puede embargar para la pensión alimenticia? No, bueno, es que si el señor tiene bienes con los cuales pueda sufragar el adeudo, ya sea retroactivo o lo que tenga, digamos, para poder solventar lo que debe de pensión, es el bien que pueda sufragarlo. No hay como un tope o un mínimo en torno a eso. Lo que sí, pues, es que en los temas de afore, como ahora se limita, que antes pues no se podía tocar, ¿no?, este ahorro de estos señores, y ahora pues va a haber respuestas también y casos interesantes que ya estén aplicando esta resolución, y que seguramente va a cambiar la vida de muchas mujeres y de infancias en esta situación. Ahora, hablabas de justo la retroactividad. Una persona que ya tiene más de 18 años y que su padre, o vamos acá a ponerlo para quienes siguen con este tema, para que su papá o su mamá, digamos, no les dio pensión alimenticia. Hay una manera en la que se puede hacer un juicio y pedirlo de manera retroactiva por todos los años que no cumplió. Sí, totalmente. Con esto. Diría que son dos casos. Primero, quienes no fueron reconocidos, jóvenes que pues con esta también llegada de conciencia, con la edad y este ejercicio también de derecho y de libertad, dicen: este señor no me quiso reconocer, mi mamá dice que él es mi papá, entonces quiero una prueba de ADN y que se inicie un juicio de paternidad, y entonces después de ese juicio de paternidad quiero todo mi retroactivo, cuando sobre todo haya evidencia de que el señor estuvo enterado, ¿no? Ahí aumentaría esta reparación del daño y podría hacerse un litigio mucho más interesante en torno a los adeudos. Pero también si el señor estuvo o no, porque luego también dicen que nunca fueron avisados, que también esa es una postura muy cómoda y de negación a pagar el derecho. No importa si fue avisado o no, si el señor es el papá biológico y se comprueba mediante esta prueba, hay que decir que quienes se niegan a hacerse la prueba, también hay un criterio de la Corte cuando no se presentan, cuando son notificados, a que se da por hecho y por entendido que son los padres. Entonces desde ahí se hace el cálculo de una pensión. Y pues ahí importa mucho la habilidad y estrategia jurídica de nuestros representantes, que en este caso tendrían que ver si el señor es asalariado, sus posesiones, sus bienes, pensar también en un tema hereditario, porque el señor puede decir: no tengo dinero, pero ¿qué tal va a heredar una casa cuando su mamá, ¿no?, ya fallezca o ya fue heredado? Es decir, hay que analizar toda una serie de situaciones y comentar los 90 días también en relación a este criterio para subirlos al registro. ¿Cuándo se considera que es un deudor alimentario? A partir del incumplimiento de 90 días, ya sea de una pensión provisional o de la emisión de una sentencia. Entonces, muchas mamás no conocen este número de días y piensan que hay que esperar años para que se diga que no, que jurídicamente que es un deudor alimentario. Entonces son 90 días, y en estados como Oaxaca y Baja California logramos legislar para que fueran 30 días. Ok. Muchas gracias, Cristóbal Rodríguez, por tu superchat. Dice: no estoy de acuerdo en que se limite al que debe en generar recursos en un emprendimiento si el objetivo es pagar la obligación. Nos dice Zoraida Saint Martín del Campo: mi ex se fue hace muchos años a Estados Unidos para no pagar la pensión. Hace poco me enteré que hablaba con mis hijos mayores de edad a escondidas. Bueno, además de sí, lo lamentable de esto, justo esto lo que nos dice nos ilustra el por qué se les pide por qué se les retiene el pasaporte.
En este caso, por ejemplo, este señor pues, se fue a Estados Unidos y no hay una manera de exigirles pensión cuando viven en otro país. Mira, es un peregrinar, también te diría. Si aquí en México es complicado, en Estados Unidos es mucho más complicado, pero no imposible. En algunos estados como Coahuila, la Secretaría de las Mujeres hace 2 años, que tuvimos la oportunidad de compartir experiencias con cucarachos que se fueron por los cigarros y no volvieron, logró implementar un programa directamente desde el estado hacia la embajada, donde estos hombres que sí cruzaron de forma legal, ya sea por un empleo, en algún programa, que tienen sus papeles en regla, sí se les podía llamar, solicitar, porque este adeudo de pensión o esta demanda que las mamás interpusieron en sus estados, pues tenía una vigencia y aplicabilidad. Y se les entrega mensualmente, tengo entendido desde entonces, en Coahuila, a estas mamás, su pensión alimenticia. Entonces fue una gestión del Estado, directamente con la embajada y con la característica de que este hombre pues fue de manera ilegal, se fue de manera legal, ¿no? Su cruce o su estancia ahí. Con hombres que están de migrantes ilegales, pues es mucho más complejo porque pues no hay una forma en la que podamos tener un resultado o evidencia de sus honorarios, quién le paga a la empresa. Entonces se complica la situación cuando son migrantes ilegales. Entonces hay programas, también la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene unos formularios dentro de su propio sistema y página como institución para solicitar la pensión, pero repito, es en el caso de hombres que están de forma legal. Ya estamos casi por terminar este programa. Muchísimas gracias, Diana, por estar acá. Gracias por tu lucha. Te siguen mandando mensajes de agradecimiento por esta lucha que has emprendido. Hay muchísimos mensajes también de quejas contra papás desobligados, también pues otros mensajes en los que se hablan de temas que creo que son más complejos, y creo que a partir de eso me gustaría también que nos pudieras hablar, lo que hemos estado aquí platicando, pues son tomar medidas una vez que hay incumplimientos y que ya hay un conflicto, es decir, de entrada hubo una separación, muchas veces esas separaciones no son en los mejores términos. Por supuesto, si estamos hablando de que se les tiene que obligar a que den una pensión es porque se están negando a hacerlo, a pesar de que son sus hijas y sus hijos. Pero, ¿cuál sería la parte preventiva? ¿Cómo podríamos también avanzar hacia una sociedad en la que todas las personas que estamos quizá al cuidado de personas, incluso no solamente quienes son las mamás o los papás, cómo se podría incluir a todas las personas y cómo también no terminar en estas discusiones que además siempre nos llevan, y es algo lamentable, estas discusiones entre hombres y mujeres, y en las que se meten temas como pues ustedes, las feministas, o quienes odian a los hombres, o quienes odian a las mujeres, o los machistas y las feministas, que no es 2 extremos, el extremo del machismo no es el feminismo, nada más aclarando eso. ¿Cómo podemos ir previniendo y también avanzando para no llegar justamente a estos conflictos? Creo que como institución a nivel federal, el Registro Civil, la Secretaría de las Mujeres, en el marco de este sistema de cuidados, una estrategia importantísima sería que al momento de establecer nupcias, de casarse, el mismo Estado les pida primero una dirección oficial a estos hombres y también a estas mujeres, porque luego es imposible encontrarlos, ¿no? Notificarles. Entonces, que hubiera una base de datos donde sea mucho más fácil notificarles legalmente desde el momento en el que se casan, o en el momento en el que pues ellos tienen este compromiso, digamos, ¿no? Civil con su pareja. Pero también creo necesario que las mujeres seamos precavidas en torno a pues todos nuestros bienes, ingresos, tengamos o no hijos cuando nos relacionamos de forma de pareja, digamos, ¿no? Es decir, cuando estamos enamoradas, recién casadas, en luna de miel, pues todo suena muy bien, ¿no? Que la casa esté a nombre de él, perfecto, porque aquí vivo yo y están nuestros hijos y todo hermoso. Que si sacamos un crédito, pues a nombre mío, de la esposa, porque el señor quiere deducir impuestos, pero cuando empiezan los problemas, te dejan con las deudas, hay créditos a tu nombre, te quitan el carro porque no está tu nombre. Entonces, desde inicio, aunque estemos muy enamoradas, romanticemos, como lo hemos hecho por años las mujeres
las relaciones de pareja y a los hombres, tenemos que dejar cosas muy claras desde nuestros vínculos de pareja, casados o no, esto me parece importante, se puede hacer con un notario, a lo mejor no nos hemos casado, pero vivimos en concubinato, y a lo mejor no vivimos en concubinato, pero tenemos hijos en común. ¿Cómo le vamos a hacer en algún momento de separación o si hubiese una determinada situación para hablar de pensión alimenticia desde el inicio? Porque un hombre, a lo mejor recién estando en pareja, digamos, puede ser más consciente de los gastos que se implican a cuando un señor termina enojado, en discrepancia, que no quiere dar nada. Entonces, me parece que desde el inicio hay que dejar esto asentado, sobre todo si hay hijos. Y si no, bueno, en el caso de que hubiera un hijo en una separación, ¿quién se queda con la casa? ¿Quién se queda con el coche? ¿Cuál será el porcentaje de pensión a un hijo? Y si hubiera 2 hijos, es decir, aunque no exista, crear ese escenario y ir a un notario. Entonces, esto dejarlo por escrito me parece importantísimo para prevenir estas violencias y que surjan cuando las dos partes están en concordia, en armonía y hay un buen diálogo, prevenirlo, como bien comentas. Y por otro lado, estas amenazas que hacen los hombres de te voy a quitar a los hijos, y sí, y tú no eres nada sin mí, esos comentarios que son súper violentos dentro de una relación de pareja, son red flags, son alertas que a las mujeres nos deben poner, pues sobre todo, a pensar qué pasaría si este señor se fuera, si me deja sin un ingreso, si se quiere llevar a los hijos, es decir, crear estos escenarios y pues tratar de tener siempre un plan o una ruta y redes sobre todo de otras mujeres, de cuidados, de asesoría, porque pues cuando las relaciones están bien, todo marcha, ¿no? Maravillosamente, pero cuando hay discrepancias, cuando no hay tampoco un entendimiento en relación hasta la misma crianza, pues resulta que esta incompatibilidad de valores, de percepciones de vida, culturales, económicas, hablar de dineros también siempre, pues mucha gente se pelea, ¿no? En temas de dinero, al hacer un negocio con la propia familia, o sea, el tema de dinero es muy delicado, en torno a que debe haber todo muy clarito, ¿no? Decía mi abuela que cuentas claras y chocolate espeso. Entonces, hay que tener todo eso muy, muy claro para que, pues, no nos pasen estas cosas y estemos al final pues batallando con señores que no quieren hacerse responsables. Entonces creo que por ahí iría una estrategia. Muchísimas gracias de verdad, Diana Luz, por todo esto que nos has compartido, por el tiempo que le has dedicado a este programa, a responder todas estas preguntas que yo creo que va a ser de mucha utilidad para muchas personas aquí. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Quisiera recordar el nombre de tu libro. Sí, es Salvavidas para Madres Autónomas, de Editorial Grijalvo. Ahí está, muchísimas gracias a Emma Juárez y a Ana Méndez, que están ahí súper alertas y ya nos pusieron ahí en pantalla la portada del libro. Muchísimas gracias. Diana, les envío también muchos saludos y abrazos, agradecimientos a todas las personas que estuvieron conectadas, que nos dejaron aquí sus mensajes, que nos dejaron su like. Gracias por comentar. Les dejamos pues el día de hoy con usted, yo y otros como yo, pero recuerden que la programación sigue en Sin embargo al aire. Les espero a las 2 de la tarde a las 2 con Romina Gándara. Les vamos a tener muchísima información y pues todo el día de hoy, ya saben, también en Sin embargo MX. Gracias de verdad. A ti, con mucho gusto. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves.